En este video presentaremos cómo hacer diagramas de procesos de forma esbelta. En cualquier área que apliquemos el pensamiento esbelto, sus objetivos serán incrementar la productividad, rendimiento, efectividad, eficiencia y eficacia. Y al crear procesos esbeltos, los objetivos serán los mismos, por lo que al usar el pensamiento esbelto en la elaboración de diagramas, nos servirá para crear diagramas que generan información de valor, representar más la realidad, pero con menos elementos, diagramar solamente lo necesario y que a la vez sea suficiente, agilizar la lectura y comprensión de quienes ven el proceso, diagramar usando solo el espacio y elementos necesarios. Y para lograrlo es necesario aplicar con disciplina algunas técnicas de verdad muy simples. Estas técnicas las revisaremos a continuación. Usar solo el espacio que el objeto ofrezca. Describir los procesos y las actividades iniciando con verbos en infinitivo. Describir a los participantes, eventos y fases con sustantivos. Minimizar el uso de artículos y preposiciones. Crear subprocesos. Incluir en el diagrama solo los carriles de los participantes que tienen actividades. Y por último, simplificar las condiciones en las compuertas. Vamos a aplicar cada una de estas reglas en el siguiente proceso. El siguiente diagrama muestra los pasos para crear un proceso. Estos son: definición de cuál es el proceso que se va a diagramar, definir cuál es el objetivo del proceso a diagramar, establecer el o los resultados del proceso, estas son las salidas o entregables, establecer dónde termina el proceso, establecer qué entradas o insumos son necesarios en el proceso, establecer o identificar dónde inicia el proceso y describir en pocas palabras el alcance del proceso. Después de esto, evaluamos cómo es el alcance del proceso y hay dos vertientes, confuso o claro. En el caso de que sea confuso, regresamos al flujo para definir cuál es el objetivo del proceso a diagramar y así las siguientes tareas. En el caso de que sea claro, avanzamos y entonces necesitamos escribir cómo suceden los pasos y quién los realiza. En base a esto, crear una lista con los pasos a seguir y los participantes. Ahora estamos listos para dibujar el diagrama con la información anterior. De aquí en adelante cuestionamos: ¿el diagrama muestra el flujo correcto? En el caso de que no, regresamos a dibujar el diagrama. Si sí, avanzamos. En el diagrama se muestran los participantes correctos. En el caso de que no, regresamos a dibujar el diagrama. En el caso de que sí, preguntamos: ¿se cumple el objetivo del diagrama? En el caso de que no, regresamos a dibujar. En el caso de que sí, preguntamos: ¿se cumple el alcance del diagrama? En el caso de que no, regresamos a dibujar el diagrama. En el caso de que sí, avanzamos a la última pregunta: ¿el diagrama es esbelto? En el caso de que no, regresamos a dibujar el diagrama. En el caso de que sí, termina nuestro proceso. Vamos a aplicar en nuestro proceso 3 de las reglas que vimos anteriormente. Estas son: usar solo el espacio que el objeto ofrezca, describir los procesos y las actividades iniciando con verbos en infinitivo, minimizar el uso de artículos y preposiciones. Para eso vamos a separar nuestras tareas y vamos a analizarlas una por una. Definición de cuál es el proceso que se va a diagramar puede quedar como definir proceso. Definir cuál es el objetivo del proceso a diagramar puede quedar como definir objetivo. Establecer el o los resultados del proceso puede quedar como establecer salidas o entregables. Establecer en dónde termina el proceso puede quedar como establecer fin del proceso. Establecer qué entradas o insumos son necesarios para el proceso puede quedar como establecer entradas o insumos. Establecer o identificar dónde inicia el proceso puede quedar como establecer inicio. Describir en pocas palabras el alcance del proceso puede quedar como describir alcance. Escribir cómo suceden los pasos y quién los realiza puede quedar como redactar historia de usuario. La tarea, con base en la historia de usuario, crear una lista con los pasos a seguir y los participantes,
puede quedar como listar pasos y participantes. Por último, dibujar el diagrama con la información anterior puede quedar simplemente como dibujar diagrama. Si nosotros sustituimos esas actividades, nuestro proceso quedaría como sigue. Ahora bien, podemos aplicar también la última regla, simplificar las condiciones de las compuertas. Así que separamos las compuertas y las analizamos. La primera dice, ¿cómo es el alcance del proceso? Puede quedar como alcance claro. Ahora bien, no son necesarios los signos de interrogación, podemos omitirlos. La compuerta implica la pregunta, así que de aquí en adelante podemos omitir los signos de interrogación. La siguiente, el diagrama muestra el flujo correcto, puede quedar simplemente como flujo correcto. En el diagrama se muestran los participantes correctos, puede quedar como participantes correctos. A estas preguntas solamente hay dos respuestas, sí o no. Seguimos con la cuarta. ¿Se cumple el objetivo del diagrama? Puede quedar como cumple objetivo. ¿Se cumple el alcance del diagrama? Puede quedar como cumple alcance. Y por último, ¿el diagrama es esbelto? Puede quedar simplemente como esbelto y la respuesta será simplemente un sí o un no. Esto lo sustituimos en nuestro diagrama y quedaría como sigue. Ahora bien, podemos trabajar con la siguiente regla: crear subprocesos. Para eso necesitamos un momento de análisis de nuestro diagrama para identificar cuáles de estas actividades pueden convertirse en subprocesos. Yo he identificado las siguientes. Así que estas tareas pueden quedar en los siguientes subprocesos. El primero es definir alcance. Todas estas actividades sirven específicamente para definir el alcance. Las siguientes, donde están las compuertas, es crear diagrama y está implícita la tarea de dibujar diagrama más las preguntas que tienen que ver con saber si el diagrama está correcto, y ahí termina nuestro proceso. Después de esto, nosotros podemos sustituir nuestros subprocesos dentro del proceso principal, quedando como sigue. Si nosotros quisiéramos averiguar qué tiene internamente cada subproceso, podemos hacer doble clic sobre él y abrirlos. Nosotros podemos ver el detalle que tiene cada subproceso. Final de cuentas, podemos revisar cómo estaba nuestro proceso original contra nuestro proceso ya trabajado con el pensamiento esbelto. Muchas gracias por su atención.